Hola, bienvenidos a la entrega de esta producción, de este canal que se llama Master Vidal y que hoy generamos uno más de eso sí podríamos decir, de nuestros tradicionales trabajos que implica detectar el camino espiritual básicamente, porque también hay situaciones psicológicas, económicas, sociales, culturales de los personajes en lo que nos cuenta algún narrador básicamente en la novela. Estas grabaciones quedarán colgadas en mi muro de Facebook. Soy Marco Vidal Contreras y también enseguida casi en YouTube, en un canal que se llama Master Vidal, donde también ahí hay una gama pues ya importante, ya considerable de situaciones de carácter, básicamente de carácter psicológico en términos del crecimiento y del coacheo, del desarrollo personal y estas de carácter estrictamente literario, que también tienen que ver justo con conocernos, con reconocer que estoy intentando, a partir del método que trabajo, lo que busca es que el lector se sienta, se sienta tocado en su existencia, se sienta tocado en su manera de vivir, en su forma de enfrentar la realidad a partir de los textos, que los textos no importa de qué periodo histórico hayan venido, no sean solo un pasatiempo, no sean un producto más de enajenación. Me daría básicamente lo mismo si en lugar de estar con los amigos tomando un trago me vengo a leer, o de ver el fútbol me vengo a leer, y no genero una situación diferente a partir de la calidad de lo que implica una lectura, entonces estaríamos perdiendo el tiempo. No estoy invalidando las otras posibilidades, son perfectamente válidas, pues, de acuerdo a los niveles que quieran trabajar. Es muy válido divertirse, tiene también todo el derecho, cualquier persona tenemos todo el derecho de evadirnos. Sin embargo, poco a poco nos podemos ir dando cuenta que justo la producción, este asunto de la vida tan complicado, la velocidad en la que la vida nos lleva, que cada vez nos roba mucho más estas situaciones mucho más tranquilas. Entonces, es muy importante que no un asunto de producir, no estamos produciendo lectores, ni estamos generando necesariamente un producto a partir de una lectura de calidad de alguna de las obras, sino sí un tiempo de, de cuestionamiento interior, de revisar quién soy en el sentido espiritual, eh, cómo estoy generando mi mundo, cómo están mis relaciones personales, y eso lo puedo ir reconociendo a partir del espejo que me brindan las grandes obras literarias. Cuando me siento reconocido, cuando me veo no solo en el asunto cultural, no solo porque entonces solo seguiríamos la literatura mexicana, sino cuando me siento perdido como Edipo, cuando me siento traicionado o que el mundo esté en contra, como Romeo y Julieta, y en fin, podía citar miles de clásicos. Ahí es entonces donde este canal y la labor de tu servidor pretende enganchar que la lectura de un texto sea mucho más allá que el asunto artístico, sea incluso una cuestión, pues sí, sí, justo, de una necesidad. Ha sido interesante. Te voy a decir la fecha para el comentario siguiente. Hoy es jueves 12 de noviembre del año 2020. Este año que hemos estado guardados, alejados, con estas distancias, con estas nuevas normas de conducta social, ha sido muy interesante el asunto del cuestionamiento de los artistas. Pero yo pensaba también de los lectores, es decir, pues, fue un espacio, en mi caso personal, bueno, pues la verdad es que estoy a punto de terminar todos los libros que desde hace 3 o 4 años tenía ahí encajonados sin tiempo de leerlos, me faltarán un par para conseguirlos, en ese sentido fue beneficioso, pero pensaba que en general me planteé, por ejemplo, por qué las librerías no abrieron, si se podía tener un espacio relativamente controlado, ¿no? ¿Por qué la lectura no es un asunto de primera necesidad? ¿Por qué el arte no es un asunto de primera necesidad? Y ahí es donde podemos ir elaborando nuevas situaciones y nuevos discursos. No digo que esté por encima de comer, no digo que esté por encima de la salud, sin duda alguna no lo estará, pero tampoco está tan cerca. También es cierto que está muy alejado, la gente está más preocupada porque se abran los centros comerciales y los bares que por las bibliotecas y las librerías, por ejemplo. Entonces, bueno, pues para eso es este enlace. Hoy tenemos, como casi siempre los jueves, un agasajo, ¿no? Un agasajo literario.
El trabajo que vamos a leer hoy se llama El cartero y es del famosísimo y a veces me parece que se generan lecturas un poco equivocadas, Charles Bukowski. Charles Bukowski nació en el siglo XX, nació, si no me equivoco, nació en Alemania, pero en realidad su familia lo trajo de muy corta edad a Los Ángeles, a la zona de California, donde después pasó el resto de su vida, aunque viajó por muchos lugares, radicó finalmente y se hizo uno con ese ambiente de la ciudad de Los Ángeles en California. Eh, a mí me parece, trabajando ya en este canal de Master Vidal, se busca una mujer donde son una compilación de cuentos, vienen como 15 cuentos del maestro Bukowski y me dedico a explicar tres. Eh, me encontré uno buenísimo que habla sobre el asunto freudiano del conflicto del padre, la madre y el hijo. Es verdaderamente maravilloso. Claro, lo hace desde una manera tan desparpajada, tan aparentemente cínica, que nos cuesta trabajo entrar a revisar qué está haciendo porque es muy, muy visual, porque es un lépero de primera, porque es un perverso. Entonces, esa máscara de perversión, esa suciedad, impide en muchos momentos, si no tenemos una lectura aguda, que vayamos a revisar que hay un asunto espiritual en el maestro Bukowski. Eh, Sin duda. Entonces, la fama de Bukowski como un poeta maldito, como un escritor borracho, la etiqueta le llaman a su literatura el realismo negro, me parece, ha impedido que profundicemos. Porque tengo esta impresión que una vez que entramos con Bukowski, la gente se conforma con reconocer que es escritura de un borracho, que el tipo escribió mientras bebió alcohol. Hay quien plantea que es imposible, yo estoy de acuerdo ahí, si no imposible, que es muy difícil que haya escrito obras de este nivel, de esta calidad, estando borracho. Seguro, no sé si las escribí absolutamente sobrio, pero borracho completamente no, porque tienen una estructura, tienen una coherencia, tienen un plan, tienen diferencias en los personajes, algunas de ellas incluso verdaderamente hermosas. Entonces, no creo que haya sido así. Sin embargo, sí, su vida sí fue de un verdadero salvaje, misógino, borracho, macho, un lacra absolutamente, un poco un nacido para perder, un nacido para una planta fea, ¿no? Un cactus en un hermoso jardín, de pronto aparece esta mancha, este cactus, este pedazo de lodo, que por más que lo trabajan, se supondría, no da pastito, no hace nada, y solo está ahí diciendo, aquí estoy y soy parte de esta realidad. Y entrar a ese nivel de calidad de la literatura de Bukowski no ha sido tan sencillo, porque se queda la gente, tengo esta impresión, en yo leí, por ejemplo, los poemas cuando él tenía 20 años y claro, pues me encantaron porque estaba con esa rebeldía, también era yo borracho, ni siquiera cercanamente a los niveles del maestro Bukowski, pero claro, un poco jugar a que somos los malditos, ¿no? Con unas caguamas y pensaba hace poco que es diferente ser solo un borracho que ser un borracho que de pronto cita cuentos o poemas de Bukowski o que trabaja ahí algunas cosas de Baudelaire. Quizá Baudelaire, seguramente algunos antes, pero Baudelaire instaura esta situación de la literatura maldita, instaura esta belleza por las flores del mal, instaura en medio de la modernidad y de la luz afrancesada, de la luz europea, Baudelaire dice, ni madre, no existe eso, ¿no? En todo caso también hay una hermosura de las coladeras y de las banquetas y de la soledad brutal, de las drogas en ese momento, de las alucinaciones, de la pobreza, del hambre, etcétera, etcétera, asumidas desde un asunto libre, ¿no? No es un asunto sociológico, sino está desmintiendo este hermosísimo mundo en el que estamos. Bukowski lo hace también porque pensemos que además está en Los Ángeles y está en Hollywood, Hollywood como esta meca de las fantasías mundiales donde se desarrolla todo lo que tiene que ver con el deber ser del mundo occidental, cuando menos, se hace en Hollywood. Corremos a ver las películas, hablamos de las películas, por más lejanas culturalmente que estén, cualquier pueblo de morenos, de café con leche como somos nosotros,
corremos y dialogamos y hablamos en tertulias sobre las películas de Hollywood. Recientemente nuestros incluso directores mexicanos que han estado ahí ganando Óscares y rifándosela en medio de la industria, a mí me parece que con contenidos muy serios y muy de fondo, pues más nos acerca a este mundo muy aspiracional de Hollywood. Bueno, pues en ese mundo también estaban estas manchas. Si bien Baudelaire estaba en un asunto mucho más trágico, mucho más metafísico, la literatura de Bukowski no es tan metafísica, diría que no es trágica, tampoco es una situación de comedia, es, es, pensaría que es un tipo perfectamente trajeado con un traje de seda italiana, unos zapatos maravillosos y sabe que trae rotos los calzones, por ejemplo, o que el calcetín lo trae doblado porque lo trae roto. Es, si quieren un detalle, es mínimo, o que trae un aliento espantoso porque viene crudo todavía, y entonces viene perfectamente guapo y arreglado y alcanzó hasta a afeitarse, pero sabe que si abre la boca, le huele la boca a alcohol, además alcohol barato, le huele la boca a sexo. Esa es la otra parte, que esto es mucho más psicológico, que el estatus no quiere voltear a ver y a reconocer, que lo ve un poco como apestado, que a veces lo suaviza y hasta lo llega a poner de moda. Como te digo, bueno, entonces en un carro oyendo música de los Doors, mientras vamos echando chelas y citamos a Bukowski, pues es muy fácil, ¿no? Diría Silvio Rodríguez, pues que es muy fácil ser burgués y estudiar a Marx. No, el asunto cabrón, el asunto complicado es el compromiso que tuvo Bukowski con una literatura seria y además desde donde la vivió. Bueno, ¿por qué podemos ir localizando este nivel 7? El otro comentario es que es muy probable el asunto del método con el que trabajamos y del asunto espiritual es que al final de cuentas todo es espiritual. Entonces lo que pasa en la realidad, el teléfono, mis pulseras, mi mano, mi manera de hablarte, el lenguaje que uso, es una expresión de una situación espiritual. Todo lo que está en el mundo que podemos notar tuvo antes necesariamente una idea o un germen espiritual. A alguien se le ocurrió diseñar las recámaras de esta manera y entonces tengo una pared a mis espaldas y otra lateral y arriba hay un techo que me cubre. Primero fue un diseño, primero fue idea de un asunto espiritual en alguien y después cobró forma en la materia. Entonces es muy probable que el buen Bukowski ni siquiera se haya dado cuenta de los niveles de profundidad que tiene su obra. Él la expuso, siempre y cuando la expuso de manera tan honesta, tan sincera, tan abierta, que digamos que el espíritu se le cuela, que el espíritu atraviesa a partir de esa expresión. Si alguien pone un grafiti, una frase en un grafiti cargada de dolor, cargada de angustia, quizá no sabe él que su frase tenía que ver o tiene tintes dramáticos de la Grecia antigua o de la Revolución Francesa, o su texto tiene un pequeño sabor a algún poeta de su propio país o extranjero. No lo sabe y de hecho ni siquiera lo está buscando. Lo que está puesto es que se coló con la honestidad, con la entrega con la que lo hizo, el espíritu se manifestó. Entonces eso justifica y nos permite entender muy bien que la literatura de Bukowski, por más llena de lodo, por más de realismo negro que esté, tiene un fondo necesariamente espiritual, porque es el espíritu el que lo manifiesta, es el espíritu el que lo proyecta. Quizá como un comentario literario, todavía no lo hemos trabajado y lo vamos a hacer, estaría la literatura justo cuando se me ocurren estas chispas que no tengo preparadas, que aquí voy hilando, que ese es justo también el asunto espiritual, cómo se va mezclando. Este, de este autor que te quiero mencionar, un norteamericano de las palmeras salvajes y del ruido y la furia, ahorita me acordaré de él, que él conscientemente trabaja esta situación espiritual en este brutal y profundo realismo muy, muy, muy doloroso. Él también como un alcohólico, aunque no del nivel en ese sentido de Bukowski, pero sí pues un tipo muy, muy atormentado, con una existencia verdaderamente profunda y dolorosa,
y en estos lapsos que encontraba, en estos paréntesis y espacios donde soltaba su literatura cargada de ese espíritu que interiormente seguramente lo torturaba. Bueno, en el nivel 7, en el nivel del camino espiritual y del desarrollo espiritual de la novela, en este caso, o de los personajes que trabajan en la historia, vamos a encontrar desde el título. El título se llama El cartero de Charles Bukowski. Bukowski está a los 30 y tantos años en una vida muy amargada, ya metido en una situación alcohólica, vive con una pareja, es muy pobre, va encontrando ahí pequeños trabajitos. En cuanto tiene un dinero, la mitad de ese dinero siempre lo ocupa en beber, todos los días bebe, todos los días se emborracha, apuesta, sabe apostar con el asunto de los caballos, y cuando tiene un poco de suerte, bueno, pues entonces gana un poco de dinero y de eso se va manteniendo en esta vida, en esta especie de lumpen del primer mundo, que es muy, muy fuerte, que es clásico en la literatura de Bukowski. ¿Por qué se llama El cartero? Aquí es aquí donde te digo que no sé si Bukowski está enterado. Bukowski sufrió muchísimo de niño. Este autor fue muy, muy atormentado por su papá. Su papá era verdaderamente violento y exigente. Entonces es muy probable que el mismo Bukowski, esto es bien bonito, esto te recomiendo que lo trabajes en nuestras cápsulas. Aquí en el canal las tenemos, esa serie se llama Aprender, Amar sin dolor, y es de una española llamada Virginia Blanes. Te recomiendo que busques el texto. La maestra Blanes tiene 2 conferencias en YouTube directamente sobre eso, de amar sin dolor y de la herencia de los padres, creo que se llama así. Y bueno, pero si no, entonces, bueno, pues vete a Master Vidal y te servirán como de introducción para que después vayas profundizando en esta maravillosa información. Los niños amamos tanto a nuestros padres, cuando llegamos tenemos tal necesidad, tal dependencia de ellos y tal, es como si trajéramos 2 maletas, una llena de vacío de dependencia, una llena de necesidad de por favor, si me sueltan me muero. Recuerda que en la naturaleza los cervatillos, por ejemplo, el otro día veía algo de National Geographic y los cervatillos tardan 3 horas en empezar en separarse de la mamá. Nacen, bueno, enseguida que tocan el piso, lo primero que tienen que hacer es levantarse. Antes incluso de mamar, tienen que levantarse. Y el que no lo hace lo va a soltar la manada, pues el grupo lo va a dejar. Entonces, en cuanto están, lo primero que tienen que hacer es ponerse en pie. Y a las 3 horas son relativamente independientes. A veces ya no distinguen de manera clara a su mamá porque saben que están cuidados por el grupo. Es decir, estos cervatillos en una semana están viviendo casi de manera independiente. Nosotros tardamos años. Nosotros verdaderamente podemos estar, pienso que por ahí hasta que podemos empezar a hablar, y en todo caso hablando ya pudiera decirle a alguien, oye, estoy extraviado, oye, fulano, sucede tal cosa. Recuerdo que yo lo hice también con mis hijos, que lo primero que aprendí también en mi casa y después ya con mis hijos, una vez que podía hablar, era a memorizar nombre, dirección y teléfono, que era así como de, esto apréndetelo porque con esto te salvas. Este, bueno, y la otra maleta que traemos los niños es la del amor incondicional. Quizás se complementa, no quizás, se complementa una con otra. Es decir, ayúdame, permíteme sobrevivir y te voy a amar. Bueno, pues ¿qué no daríamos por la vida? Evidentemente, incluso todo. Entonces, esa disposición a amar, en el caso de Bukowski, es muy probable que el papá lo haya maltratado de tal forma que le haya dicho que es un pinche inútil, que no servía para nada, en lo menos, porque además de eso había golpes, vio violaciones con respecto a su madre, lo trató, su vida fue espantosa, que Bukowski entonces al crecer, diría Virginia Blanes, lo que hace es que se encuentra 2 maneras de cumplir esa meta que le encargaron. Somos tan amorosamente inocentes que si mi padre me dice que soy un fracasado, lo voy a obedecer. Con tal de que me siga amando, con tal de que me identifique, soy capaz entonces de decirle, sí, papá, tienes razón, soy un fracasado y seré un fracasado. Evidentemente no lo estoy diciendo de manera consciente, no sería normal, pero adentro sí, adentro funciona de esa manera. Es tal el amor que tengo por mi papá o por mi mamá o por cualquiera de los dos, o por alguna figura de carácter de amor y que me ayude de un amor equivocado, que soy capaz de esas situaciones. Entonces ahí, primer elemento, empieza a revisar en tu vida. Esto la maestra Blanes le llama lealtades ciegas. ¿A qué lealtades le sigues siendo fiel?
tu vida es gris, tu vida es apagada, tu vida no es alegre, está llena de problemas, es muy probable que sigas repitiendo patrones anteriores. Bueno, Bukowski está ahí. Y sin embargo, en este enorme amor, en esta enorme capacidad de Bukowski que tenemos los artistas, porque finalmente los artistas vemos la realidad, la transformamos interiormente y entregamos un producto que le permita a los demás una especie de espejo, una especie de lente con el cual puedan darse cuenta de realidades más profundas. Y básicamente en ese sentido el artista está hecho para dar. Toma de la realidad, pero los pintores entregan un cuadro, los actores entregan una obra, los directores entregan una película, etcétera. Todo el mundo entonces realiza su proceso de interioridad y nos entregan un producto que es una llave espiritual para el conocimiento de nosotros. Esa acción de dar, Bukowski la tiene puesta, en este caso de la novela, con su personaje Chinansky, lo tiene en el cartero. ¿Qué hacen los carteros? Entregan, dan. Eso está generando. Y además es importante, pues estamos hablando, si eres muy joven, bueno, pues pregúntale a tu papi, a alguien mayor, qué era el correo, porque ya ahora esa cosa ha desaparecido casi de manera literal. Pero era un asunto, ahora lo podemos ver como relativamente romántico, pero era un enorme esfuerzo, había toda una infraestructura, una logística para que me pusiera en comunicación a partir de escribir una carta, por ejemplo, con alguien que en ese momento pues no lo podía hacer por teléfono y cuando hubo teléfono era muy caro, ni mucho menos las ventajas que ahora tenemos de videollamadas y de WhatsApp al otro lado del mundo. Ayer tenía una charla con una chica en Guerrero y la otra chica estaba en Madrid y estábamos los tres conectados y platicando como si el tiempo y la distancia no existieran. Es verdaderamente impactante. Bueno, el correo hacía esas situaciones, ¿no? Yo tenía una novia en estas partes románticas a 10 horas de la Ciudad de México y entonces le escribía 2 cartas a la semana y así las iba recibiendo, ¿no? Lunes me parece y viernes mandaba yo mis cartas y las recibía más o menos en los mismos días. Era lindo con respecto a esa nostalgia. Bueno, esa gente es la que se encargaba de acomodar, de repartir, de entregar, de dar. Hay comunidades todavía incluso en México, cuando menos, donde el cartero es reconocido, donde el cartero lo saludamos por su nombre, donde los vecinos lo conocen, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo sucedía en el caso de Bukowski. Entonces ahí encontramos un nivel 7. En esta desgracia y en esta desgraciada vida que él tiene, de todas maneras se dedica a dar, se dedica a entregar. Capítulo 1. Empezó por una equivocación. Y aquí es donde yo digo que Bukowski no es ningún borracho. Nos va a hablar de una realidad a la que le va a dar la vuelta. Si tenemos Los Ángeles y Hollywood y la vida hermosa de la riqueza, Bukowski va a hacer todo lo contrario, va a ir justo al lado contrario. No hay orden, no hay disciplina, no hay esfuerzo por el trabajo, hay equivocaciones, hay azar, hay suerte. Claro que es la posición de los losers, claro que es la posición de los que pierden, claro que es la posición de los que han sido aplastados y que se van a quedar atorados ahí. Insisto con que no lo sabe, con que Bukowski está atorado ahí porque no lo sabe, porque él no tiene conciencia de eso, es un punto ciego, pero me encanta el principio, es casi bíblico en el lado contrario. El Génesis dice, y al principio fue el verbo, y la obra de Bukowski abre diciendo, empezó por una equivocación, como relativamente empiezan nuestras vidas. Yo tengo particularmente una anécdota de mis padres donde si mi papá se perdió para ir a buscar a la casa de su novia, de mi madre, y se extravió y pensó en un momento decir, ya está, ya no, o sea, ya no voy a esa casa, ya, adiós. Si mi papá ese día se va a otro lado, conoce a otra chica, este tipo no estaría hablándote. Entonces, esa especie de equivocaciones y de azar juegan una situación muy importante en el diseño de nuestras existencias. Después, yo realmente me sentía solo. Ahí están los asuntos emocionales de la novela. Solo y deseoso de aquel culo que tenía a mi lado. Este mundo tan brutal, tan complicado, tan carente, lleva a esas determinaciones. No es que Bukowski sea un demonio, es que
no hay el mundo es tan primario, tan básico, que entonces el cuerpo, fíjense, ya lo estoy abaratando yo, la mujer, no tengo tiempo para considerarla un ser humano, no tengo tiempo ni espacio para considerarla un cuerpo, no tengo tiempo ni espacio para considerarla espíritu y carne. Me alcanza para revisar que tiene culo, me alcanza para revisar que ese punto sirve para mi desahogo sexual. Es tan, es tan carente de todo que, bueno, pues pensemos en los vagabundos que meten la mano a los botes de basura y toman los restos de Coca-Cola o se fuman colillas. Es tan brutal el mundo, es tan justo, tan carente que cualquier situación que no hay tiempo para desarrollar a partir de si me encuentro media hamburguesa en un bote de basura, no voy a tener tiempo de ponerme a rezar y decir gracias Dios mío por esto. Eso solo pasa en las pelis, ¿no? En El Vagabundo de Tintán, le regalan un taco a Tintán y va a rezar y se lo saborea y además no puede, termina sin saborearlo completamente porque llega un niño y lo comparte. Ese es parte del romanticismo. La vida no es así. La vida en realidad, si un vagabundo se encuentra o le regalan un taco, se lo come. Y si un niño está ahí hambriento y lo ve, lo patea seguramente, lo corre, porque ese es su territorio, esa es su esquina, ese es su bote de basura. Esa es la realidad, como en la ópera de los 3 centavos de Brecht, ¿no? Que incluso a partir de esta pobreza es que se hace la negociación. Bueno, entonces calma, porque es brutal para nosotros que tenemos tiempo, es brutal para el lector como tú o como yo, que me preparo un café riquísimo, que pongo una lamparita, que me doy un baño, que subo los pies a mi escritorio y entonces leo a Bukowski muy divertido y digo, ah, pues mira, yo realmente me sentía solo y deseoso de aquel culo que tenía a mi lado. Y me llama la atención, atención ahí, justo, detente, diría Alain de Botton, detente para que valores tu realidad, para que revises qué nivel de existencia tendría que tener un tipo para llamarle de esa manera a esta mujer, para reducirla completamente a ese asunto fisiológico. Y si no, bueno, revisa a muchos de mis amigos, de gente muy cercana, cuando estábamos más jóvenes, y todavía lo escucho, que se refieren a sus amigas, a sus amantes, a sus futuras novias, como una nalga. Entonces, ando saliendo con una nalga. No, ese lenguaje es reductivo absolutamente y no veo con una cuestión moral. Es justo ahí donde la realidad está para expandirse, para hablarse, para abrirse, para crecer y no justamente para cerrarla. Adelante dice, tantito adelante, Bukowski o más bien Chinansky, dice, estuvo bien, tenía un buen polvo, esta es traducción española, entonces polvo es una relación sexual. Estuvo bien, tenía un buen polvo, pero como todos los buenos polvos, al cabo de la tercera o cuarta noche empecé a perder interés y no volví. Es brutal, ¿no? Es decir, la mujer es un culo para tirarse unos polvos. Y a partir de la tercera o cuarta noche le aburrió. Esa es la vida de estos tipos, en ese nivel de soledad, de brutalidad, de finalmente de realidad estamos. Otra vez insisto con lo que dije, estamos en Los Ángeles, California, en el American Way of Life y para este tipo dice, lo que tengo es esta mujer que tiene ese orificio y al cuarto día ya me hartó. Houston, que estás en los cielos, ten piedad, estaba perdido en la oscuridad y la lluvia, puro nivel 7, porque ya leíste la novela, entonces habla de una crisis existencial de este tipo y se da cuenta de eso, solo que él no tiene elementos para darle un carácter espiritual. No es Edipo quejándose de los dioses, no es ni siquiera, no es ni siquiera Romeo o Julieta hablando del destino, de la vida, de la tradición, haciendo relativa filosofía sobre, le dice Julieta a Romeo, cámbiate el nombre, Romeo, deja de ser Romeo y no tendré ningún impedimento para amarte. Y se preguntan, ¿se puede hacer eso? Están filosofando porque son niños bien, porque están en el nivel más alto de la sociedad de la Italia del Renacimiento, según la plantea Shakespeare, ¿no? Acá no hay tiempo para filosofar. Aquí hay un asunto verdaderamente brutal. También alguna vez lo platiqué, una compañera amiga por ahí de primero, segundo de secundaria, una chica muy, muy atractiva, muy divertida, muy sana. Le perdí la pista y 20,
10 años después que regresé al barrio donde fui amigo de esta mujer, un día me la encuentro, me reconoce, me pide que si le invito una cerveza, le compro su cerveza y después me dice que dónde quiere que pues me haga un asunto sexual. Me dice, ¿dónde quieres que se practique contigo este asunto sexual? Y yo, no, no, espérate, no, no quiero eso, no, 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 nada, ¿no? Al nivel en el que mi amiga estaba, que ella daba en automático, pues quien me invita a una cerveza tiene derecho a esta situación verdaderamente espantosa. Bueno, pues de ese nivel estamos hablando. El asunto acá es que Bukowski es relativamente una especie como de santo, es como angelical, es, está en esa vida hecha mierda, o a lo mejor es un asunto cultural que nosotros, en términos de lo mexicano, somos muy azotados y habría que leer Los hijos de Sánchez, por ejemplo. Bueno, podría parecerse un poquito más, ese sí lo voy a revisar, a los textos de Armando Ramírez, Chin Chin el Teporocho y Quinceañera, donde hay una especie de juego. Nosotros vivimos esta pobreza, vivimos estas situaciones tan radicales, pero hay un asunto espiritual. Apenas entregué Diana o la cazadora solitaria y Fuentes habla de eso. Fuentes habla de que estamos colocados en un valle de lágrimas y sin embargo dentro de ese valle de lágrimas somos capaces de mirar de frente a Dios y decirle, mira, me la voy a pasar bien. Sé que me mandaste a este puto infierno, pero me vale, soy desmadroso y me la voy a pasar bien. A lo mejor ahí, en el mejor sentido del término de una cuestión vital, venga, está padre. Acá no, acá el cuate está muy campechano, esto es lo que hay. Esa mujer no es mujer, no es Julieta, no es Beatriz de Dante, es un agujero al que me voy a echar 4 días. Houston, que estás en los cielos, ten piedad. Estaba perdida en la oscuridad y la lluvia. ¿Tenía la culpa? Se pregunta de la situación en la que está viviendo. ¿Era posible quizás yo fuese un subnormal que bastante suerte tenía con estar vivo? Atención en Bukowski. Este es más de carácter psicológico, pero es muy valioso. Si el papá le pegaba tales madrizas al autor a punto justo de matarlo, pues justo el rollo era, me doy por bien servido si vivo. Si ya pasé la madriza de mi papá, el resto de la vida muy bien puede ser así. Entonces, estoy muy bien estando vivo. Mucha atención porque eso lo tenemos mucho en nuestra cultura, particularmente en México. Situaciones como, ahí la voy llevando, podía estar peor, no me quejo, son situaciones mediocres en términos del derecho que tenemos a tener una vida plena, a tener una vida feliz, a tener una vida abundante. Y no estoy hablando de cosas que sean situaciones vanas o que las digas solo por quedar bien. Es real, es verdaderamente real. ¿Cuántas de nuestras recámaras, de nuestros espacios vitales están desorganizados porque estoy amontonando cosas y porque tengo ahí guardadas cosas por si un día me sirven? Hace poco que me cambié bueno, ya no tiene tampoco. Tuve que venir a vivir a casa de mis padres, lo que fue mi antigua casa de mis padres. Todavía está mi mamá acá. De pronto me traje mi lavadora y la regalé. Y entonces fue un poco así el asunto de, güey, ¿cómo regalas una lavadora? Pues es que sí, va a estar aquí para 6 meses. Yo pensé en ese tiempo, antes de pandemia y esas cosas, dije, pues cuando me salga compro otra. No tenía dinero para comprarla, pero me parecía tan natural, tan normal que cuando salga y necesite una lavadora, pues compraré una lavadora. ¿Para qué tengo una lavadora 6 meses ahí que la use alguien? Y sin embargo, desde muy cerca de mí, el asunto fue, no, güey, no lo hubieras vendido. Va a usar cuando te vayas. O digo, no lo hubieras regalado. Siquiera sácale algo. Ese es trabajar desde la carencia, pero atención, no es una cuestión de culpa ni de mentalidad. Es una cuestión absoluta de la realidad. Dice entonces en otro, pensaba continuamente en un baño caliente, en las bonitas piernas de Betty y algo que me hacía seguir, en la imagen de mí mismo en un sillón, con una copa en la mano y el perro levantándose para acercarse a mí mientras yo le daba unas palmaditas en la cabeza. Esa es la vida burguesa y la vida linda que está del otro lado de Los Ángeles. Del otro lado es un asunto metafórico, evidentemente. Ese es a lo que aspiramos todos. ¿En dónde estamos ahorita? Pues estamos, date de santos que vives, pero esa es la pretensión. Una vida burguesa con una copa de champán, quizá, de coñac en la mano, mientras acaricio a mi perro al calor de una fogata y afuera la nieve baña mis ventanas. Se vale, finalmente se vale, pero lo que tengo es muy otra cosa, lo vamos a ver más adelante. Bukowski es maravilloso en plantearnos ese ideal
y a ver, cabrón, pero donde estás es aquí. Dice, es un infierno, ¿no? Dijo él. Otra vez, estos términos relativamente teológicos, relativamente del cielo, del infierno, de las situaciones que están expresando su vida en términos más o menos relacionados con la teología, de que estamos puestos, te acabo de decir, como diría el maestro Carlos Fuentes, en un valle de lágrimas. El whisky y la cerveza corrían fuera de mí, hechos una fuente en mis axilas, y yo continuaba con esta carga a mis espaldas como una cruz. Y yo ahí marqué como una cruz, le puse un circulito, porque esas son las situaciones que tenemos. Te recomiendo otra cápsula que se llama Las 12 reglas para vivir de Jordan Peterson, donde es maravilloso porque encontraron los gringos que hay gente que atiende más a sus mascotas que a ellos mismos. Y esto tiene que ver, en el final, ya también la voy a preparar, de Milan Kundera y la insoportable levedad del ser. Tratan mejor al perro que a ellos mismos. Y el asunto, dice Kundera, por medio de unos personajes, porque los animales no estuvieron expulsados del paraíso. Es decir, los animales se portaron bien, siguen siendo naturales y siguen estando cerca de la divinidad. Nosotros no. Nosotros pecamos y nos expulsaron del paraíso y nos merecemos esto. Si Adán y Eva ni siquiera fueron reales y no está comprobado históricamente, ¿qué demonios estamos haciendo tragándonos esa conversación? Siguiendo pensando y enseñando y educando a nuestros hijos con esa situación. No hablo en contra de la iglesia, es una realidad. Los llevamos a que sepan que nuestra vida se la debemos a alguien y que venimos a sufrir y que esto está de la chingada y que lo que tienes que sufrir es tu cruz. Y entonces Bukowski está crudísimo, levantado a plena madrugada, el whisky lo está sudando por las axilas, está sudando calosfríos el pobre cabrón, y él reconoce, pues es que esta es mi cruz, esto es lo que me tocó, y a partir de esto sigo trabajando. No habría dulces para los niños aquel día. Volví a mi sitio. Todos los otros carteros se habían ido. Empecé a ordenar las circulares sobre la caja de YY, que es de General, no, del apartado de los correos. Estaba su paquete de circulares sin desatar. Estaba otra vez retrasado. Había perdido la furgoneta. Cuando volví aquella tarde, la Roca me hizo un expediente de amonestación. Sí, bueno, si no la has leído, bueno, pues pasarás por aquí. Si ya la leíste, recordarás. Ahorita, justo antes de arrancar la presentación, pensaba como no estaba tan lejos. Evidentemente, qué bueno que ya me pescó sin beber. Voy a esto. El trabajo de cartero tiene ciertos niveles, como cualquier otro. El de soldados, sé que también es muy fuerte. Quizá otros son menos radicales, como el de maestros, por ejemplo, pero los obreros en las fábricas es así de radical la pirámide hacia la cual vas a aspirar, hacia la cual vas a subir. Y casi siempre los elementos de abajo la pasan muy mal. Aquí al buen Bukowski le hacen la vida imposible, un pinche jefe neurótico que solo porque Bukowski le presentó una carta de queja muy bien escrita desde un escritor, entonces el otro se lo tomó como una ofensa y lo empezó a tratar muy mal. Le dijo, pues estás de ser de esos pinches artistitas mamones y que crees, y le empezó a hacer la vida imposible de manera radical. Lo traslado a cuántas situaciones en nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en las situaciones de la vida, la estructura es esa. La estructura es que alguien te envidia por la razón que sea y entonces empieza a joder y a darte lata. A niveles donde se les olvida que eres un ser humano. Es complicado en el caso de Bukowski porque, bueno, pues era un asunto que venía crudísimo, era un borracho. Pero atención también, el alcoholismo no es un vicio, es una enfermedad. El tipo está enfermo. Necesitaba tratamiento, necesitaba comprensión, necesitaba espacio. En concreto pensaba, ya a punto de dejar la prepa donde trabajé 20 años, que un día llegó, bueno, a mí me tocó ir a la escuela en mi proceso alcohólico. Yo fui a Alcohólicos Anónimos mientras seguí dando clases. Y literalmente eso salvó mi existencia. Un par de ocasiones sí llegué, si no borracho, sí llegué muy mal a la escuela y entonces alguna vez, afortunadamente, bueno, solo firmé y me hice pato ahí. Creo que me salvó ser tan responsable y tan cumplido que cuando no estaba no se extrañaba, pues algo había pasado y entonces Vidal no era tema. Tuve un compañero, no voy a mencionar su nombre, joven, mucho más joven que yo, que un día llegó muy tomado a la escuela, muy borracho. Este, y al nivel de incluso con cierta impertinencia. Los alumnos se espantaron,
fueron a acusarlo a la dirección y no lo trataron mal, no lo trataron con violencia, pero de verdad es que no fue comprendido, no fue entendido. Pensaron que todo era un asunto como de este pobre cabrón. Es decir, el que no aprende a someterse, entonces incluso en su propia enfermedad se convierte en un rebelde, se convierte en un apestado. No hay un programa. Si para los alumnos no hay, pues mucho menos para los maestros. No hubo un programa donde poder decir, a ver, este maestro necesita ayuda, necesita lo que sea, terapia, psicólogo, descanso, porque es un ser humano. No, aquí el asunto otra vez, estamos tan carentes que di que tienes trabajo, cabrón. Entonces no lo malgastes siendo un borracho, pero le están pidiendo una situación imposible, porque no es que sea un borracho, es que es un enfermo. Entonces es pedirle ahorita mismo a alguien que tuviera COVID, que no tosiera, que no le diera temperatura, a alguien que tuviera gripa, pues que no estornude, y cuando estornuda nos ponemos muy mal y lo culpamos. ¿Cuántas de esas situaciones son así? Si eres tantito sensible, también a partir de ahí, ¿cómo te jode? Mi salida, mi cobarde salida, le voy a llamar así, en mi último acto de rebeldía, no me fui a despedir de ninguna autoridad, no presenté carta de renuncia, no avisé, solo un viernes me fui a despedir de mis amigos más cercanos, de los grupos que tenía, les dije, ya no voy a venir, si quieren correr el chisme, adelante, ya no voy a venir, nunca, y no fui nunca. Por ahí me habló una secretaria que había que hacer un papeleo y le dije, bueno, pues si el papeleo te está afectando en tu trabajo, sin duda, pues voy y te ayudo. Si no, di que me morí, di que desaparecí. Y el fondo era, vayan y chinguen a su madre, a los representantes de ese sistema. No eran ellos a nivel personal, lo sé que no eran ellos a nivel personal, pero estaban tan colocados en este sistema que lo empiezan a representar. Ese es un poco el mundo de Bukowski. Solo hay como de dos. O eres el Cristo y te ponen la cruz, o eres el soldado, el centurión, y entonces tiras de madrazos al inocente que no te ha hecho nada y que te dijeron que lo tenías que madrear. Esas dos únicas posibilidades son brutales en nuestra realidad. Habría que revisar y para eso funciona mucho la literatura de Charles Bukowski. Seguridad, se lo pregunta. Podías tener mucha seguridad en la cárcel. 3 paredes y ningún alquiler que pagar, nada de utilidades, ni impuestos, ni mantenimiento infantil, nada de licencias de circulación, nada de multas de tráfico, nada de sanciones por conducir en estado de ebriedad, nada de pérdidas en el hipódromo, atención médica gratis, camaradería con gente con intereses similares, iglesia, funeral y enterramiento gratuitos. No voy a decir, para no tener problemas no hay un lugar como la cárcel, sin duda. Es decir, vas a comer y vas a dormir y se van a encargar hasta en el asunto médico de ti, sin duda. Ahora, es mucho un asunto infantil. Por eso es interesante la literatura de Bukowski también en el asunto psicológico. Su comportamiento es de niño. Los borrachos, y me asumo perfectamente ahí, tuvimos una infancia que no se desarrolló de manera normal. En algunos casos no se desarrolló. Entonces Bukowski a sus 30, 40 años sigue buscando quién lo cuide, porque su papá y su mamá no lo cuidaron. Hoy le echa la culpa al sistema, pero sigue buscando esa protección. Atención, no es ya contra él, es cómo nosotros seguimos generando esas situaciones. Seguramente conoces, si es que no fue tu propio caso, una mamá que te cuidó tanto que sigues ahí, pues, que ya casada, sigue ahí de metiche y sigue ahí revisando qué está sucediendo y nunca te ha dejado terminar de madurar y tú tampoco te atreves a cerrarle la puerta a las narices y decir, ya se acabó, voy a buscar mi libertad. Tenemos esa sociedad infantiloide, esa sociedad que hace al final de cuentas estos monstruos. Eh, Les llega un perrillo ahí a la pareja de Bukowski y a él que le ponen de nombre Picasso. ¿Te acuerdas te acabo de leer El sueño de burgués, de estar en mi sala, la chimenea mientras acaricio a mi perro de raza bonita y me tomo un trago y escucho música clásica en mi sonido estereofónico? Bueno, pues la realidad es que llegó un perro lleno de pulgas, mal plan, todo apestoso, que no tenía nada de educación y le ponen al pobre Picasso. Picasso cubierto por 500 moscas, arrastrándose en círculos por su cuerpo, me puse a correr con la cosa, ya bajado por entonces, insultando a las moscas. Bukowski estaba teniendo relaciones sexuales y escucha los quejidos de Picasso, entonces baja todo encuerado. eh, Estaban en sus ojos, bajo su pelo, en sus orejas, en sus genitales, dentro de su boca, en todas partes.
y lo único que hacía él era seguir allí sentado sonriéndome, riéndose mientras las moscas se lo comían vivo. Quizá era más sabio que ninguno de nosotros. Lo recogí y lo metí dentro de la casa. ¿Por qué pone el buen Bukowski estos ejemplos, que son verdaderamente deliciosos y terribles? Ya lo has de haber adivinado, ya lo sabes, si has seguido nuestras cápsulas, pues porque es la representación de él. El buen Picasso es Bukowski, lleno de sus angustias, de sus pobrezas, de sus errores, de sus terrores, de sus golpes recibidos en la infancia, del puto maltrato horrible del jefe pasado de lanza. Esas son las moscas, las 500 moscas que tenemos nosotros aquí. Voy a ser muy duro con esto. El otro día lo hablaba con una cliente que prestó dinero a fue muy bonito el caso, porque ella le prestó dinero a una chica de su trabajo, le prestó una cantidad considerable, y me dijo, pues es que cómo no se lo iba a prestar, si la chica está sola, tiene un hijo pequeño y el marido la abandonó. Y le dije, ¿y a quién crees que se parece esa chica? Pues cuando se dio cuenta que a ella, le dije, estás pagando para tapar el dolor que los otros te representan. No digo que no hayas hecho el acto, que esa es otra cosa, pero date cuenta que no estás cubriendo el dolor de ella. Con dinero no se cubre ese dolor, estás intentando cubrir ese dolor que es tuyo. Bueno, igual aquí sucede. Bukowski hace bien, recoge al perro, lo lleva a casa, le quitará las moscas, lo cuida, pero es él mismo, él no se da cuenta. El punto es que él no se da cuenta de que ese perro pulgoso lleno de moscas es su propia vida. Nos besamos de nuevo, entonces la levanté y la llevé al dormitorio. La dejé sobre la cama, me quité pantalones, calzoncillos y calcetines a toda prisa, le bajé las bragas hasta los pies, le quité un zapato y entonces con un zapato quitado y otro no, le eché el mejor polvo que habíamos tenido en muchos meses. ¿Por qué marqué esto? Porque este es el supuesto romanticismo y esta es la intimidad de Bukowski, de esa vida brutal. No hay romanticismo, no hay música, no hay champán. Hay una tipa que seguro se va a la cama así cojeando porque tiene puesto un zapato y el otro no. Hay dos cuerpos encuerados en su situación animalesca que van a tener relaciones sexuales. Ella ronroneaba, finalmente se levantó y se fue al baño. No volvió. Fui a la cocina, Fue a la cocina y empezó a lavar platos y a cantar. Si tú te estás... Ahora, bueno, claro, a mí me parece que sí es muy válido y que sí es maravilloso, que para eso somos seres humanos, dice Octavio Paz en El arco y la lira, para embellecer la vida cotidiana. O sea, si después de hacer el amor pongo música, mi favorita, le acerco un refresco, una copa de champán a mi pareja, la cubro con una sábana maravillosa, a lo mejor corro las cortinas porque estamos frente a una playa en unas vacaciones y me meto con ella a la cama y abrazados, le hago caricias en el pelo, la beso hasta que nos quedamos dormidos, maravilloso. Pero hay otros mundos donde son así, donde la tipa fue al baño, se lavó lo que se tenía que lavar, no regresó y se fue a la cocina a lavar trastes porque aquello era un mugrero y desde ahí se puso a cantar satisfecha de su relación sexual, no de su romanticismo, no de su situación amorosa, porque no hay tiempo para eso, no hay espacio. Algunos estarán allá y qué bien, y otros simplemente no lo van a alcanzar. Adelante, dice, era una demanda de divorcio. Allí se iban volando mis millones, pero no estaba furioso porque de cualquier manera nunca había esperado sus millones. Bukowski está relacionado con una chica con una mujer alcohólica que va a recibir una herencia poderosa, una herencia suficiente, pero eso está bien bonito también, la convicción de Bukowski, porque incluso lo que le dice la chica es, solo consíguete un empleo, de hecho por eso estaba trabajando como cartero. Dice, solo métete un Oxxo, pues el asunto es que trabajes en cualquier cosa, que trabajes para que mi familia no esté jodiendo. Aquí el asunto es, no te puedo mantener. Tengo dinero, esto es bien interesante también, tendría dinero para poner un refugio para 3,000 perros. Y si yo tengo un refugio para 3,000 perros y lo mantengo, la gente me aplaude, me da premios y hace cenas para mí. Si ese mismo dinero, mucho menos que ese dinero, siendo mujer en este caso, lo tengo para mantener a un borracho y que escriba sus obras, voy a ser mal vista, voy a ser castigada, voy a tener un pinche mantenido. Esas son las situaciones relativamente idiotas que no acaban de ajustar en esta realidad de Los Ángeles y del mundo. Señor, señor, olvídese de toda esa mierda, señor. Apuesto a que si tuviera ahí el presidente o el gobernador o el alcalde,
o algún rico hijo de puta, esa habitación estaría llena de doctores haciendo algo. ¿Por qué la dejan morir como si tal cosa? ¿Cuál es el pecado, perdón, de ser pobre? Bukowski se plantea esa realidad. La chica se pone mal, está embarazada, la lleva a un lugar donde, lo digo así como tal, pues porque así está en la novela, donde hay solo gente negra, gente de color, casi el asunto es de la beneficencia pública, y por supuesto que hay un descuido, no la atienden a esta blanca que en tal grado de pobreza está puesta ahí como un ser extraño. Y pregunta a Bukowski justo, ¿qué tiene de malo, qué tiene de indigno ser pobre si ustedes mismos han generado ese sistema estructural y han colocado ahí a las personas que no se cuadran, que renuncian, que venden su tiempo y venden su felicidad con tal de sobrevivir? Había algunas dudas sobre si Betty era una verdadera católica. Finalmente se decidió a hacer medio servicio. Bueno, medio servicio era mejor que nada. El planteamiento sobre las cuestiones culturales, ¿no? Cómo nos movemos a partir de situaciones, de pensamientos que no los ponemos en una revisión seria. Pensaba en una plancha de rayos X a revisar cuáles son mis pensamientos, cuáles me funcionan para la vida y cuáles no. Las damos por hecho, las vamos reproduciendo, a veces incluso las aplicamos de manera brutal, de manera absurda, sin reflexión a los otros. A mitad del medio funeral, dos tipos con monos de trabajo, monos son estos trajes como de mecánico, entraron trayendo mi corona. Las rosas estaban muertas, mustias y fenecidas bajo el calor. La apoyaron contra un árbol cercano. Casi al final del responso, mi corona empezó a inclinarse y cayó boca abajo. Nadie se molestó en levantarla. Entonces finalicé todo. Me acerqué al cura y le estreché la mano. En uno de estos juegos, él se manifiesta, se presenta en el trabajo como que había muerto, utiliza con tal de faltar al trabajo hace una trampa, pues, y pareciera que está muerto, entonces el sindicato le manda esto. Pero fíjense cómo le manda esto que le sobra, este, solo quedar bien, este solo por cumplir, esta cuestión verdaderamente indigna. No voy a mencionar nombres, pero en el medio me ha tocado gente dando autógrafos y después corriendo a limpiarse la mano con gestos. Y no estoy hablando de situaciones de COVID, no era un asunto así, era un asunto de doy 3 autógrafos y de pronto ya en el camper o en el hotel o donde sea, entonces me urge lavarme la mano porque toqué a los mugrositos del pueblo. Es esa situación que uno dice, güey, entonces mejor sé honesto y no hagas eso, ¿no? Pasa por lo que eres, pasa por ser un mamón, pero no esta especie de doble moral tan humillante, tan espantosa que hace tanto daño socialmente. Adelante, dice, el océano, dije, míralo allá afuera, batiendo, moviéndose arriba y abajo. Y debajo de todo eso los peces, los pobres peces luchando entre sí. Atención, urge desde hace siglos, espero que en algo coopere, cambiar el sistema. Pensamos que el sistema del hombre está muy apegado al sistema biológico. Estamos siendo demasiado animales. Sin duda tenemos que ver con los animales, somos materia, tenemos procesos biológicos, no cabe la menor duda, pero tenemos espíritu. Nos haría muy bien para la vida normal encontrarnos y trabajar ya a partir de esa idea, de que somos espíritus encarnados, porque a partir del asunto de la biología cometemos muchas estupideces. Si vemos que los peces no luchan, los peces se alimentan en un sistema. Te decía que he estado viendo situaciones, estos documentales de animales maravillosos. Los leones, las manadas de lobos, van por las cebras y por de los animales que se alimentan por los más débiles, por los que ya no pueden liderar el grupo, por los que ya no pueden defenderse. Y aún así, todo el mundo siempre tiene una oportunidad de defensa. Todo el mundo es una especie, todo el tiempo de una especie de entrenamiento para mejorar, para crecer. Ese es el mundo natural, pero no es un mundo de castigo, no es un mundo de abuso, ese nosotros hemos proyectado en ese término biológico. Te invito también a que veas la cápsula sobre Marqués de Sade y Justin, donde pues el planteamiento más importante que genero es ese. Justin y el Marqués de Sade y todas las perversiones que tienen las toman porque piensan que estamos proyectados de un mundo biológico y no necesariamente. Sí está, por supuesto, pero tiene un límite.
Y ahí justo las lecturas, ahí justo el arte es lo que nos va a permitir encontrar que tenemos irremediablemente que cumplir con un asunto biológico, pero potenciarlo, pero humanizarlo, salir de la caverna de la que habla Platón a tomar la luz. Los pobres peces luchando entre sí, devorándose entre sí como los carteros. Fíjense lo que dice Bukowski, nosotros somos como esos peces, solo que estamos aquí arriba, arriba del agua. Un mal movimiento y estás acabado. Es bueno ser un campeón, es bueno conocer tus movimientos. Esa es la proyección que tenemos. Si pensamos en las familias está, o sea, y eso que a mí me tocaron dos bastante amorosos y dos bastante buenas personas, ya me imagino, y aún así con su amor y con ser muy buenas personas, tuvimos muchas carencias, mis hermanos y yo en el proceso familiar, ya me imagino donde de veras no aparece, donde el asunto más preocupante de los, bueno, lo puedo decir como tal, mi papá seguramente me dijo te amo hasta que tuve yo 21 años. A los 21, viéndome a los ojos, después de un abrazo, me dijo, te amo. Y yo sabía que sucedía, pero no me lo decía. Lo que estuvo constante fue, ¿cómo vas en la escuela? Ya fuiste a ver tal cosa, ya sabes tu carrera, qué promedio sacaste, qué vas a estudiar. Ese constante que también es amoroso, porque es una especie de preocupación por mí, pero justo es esa. No está siquiera 50-50 la preocupación con mi amor desinteresado, sino parece ser que hay una especie de preocupación porque yo me corresponda con algo que él quiere que sea, que ni siquiera nace de mí, que es algo que él tiene proyectado en su propio miedo. Lo estoy particularizando, pero en realidad tus papás y tus abuelos han funcionado de la misma manera. Ok, vamos a adelantarnos a las páginas. Voy contigo leyendo la novela, digamos, y después voy mostrando lo que diría ay, se me escapa el nombre también, un autor que diría que había que encontrar las joyas, que había que encontrar las pepitas de oro en los textos. Los textos son muy buenos y sin embargo de vez en cuando también escarbas ahí un poquito, Ricardo Garibay, escarbas un poquito y encuentras una pepita, encuentras un diamante que sobresale con respecto a toda una obra sólida. Tiene una polla enorme, dijo Fey. La polla, pues es el pene. El otro día estábamos juntos y me preguntó, ¿te gustaría ser follada con una gran polla? Y yo le dije, me gustaría ser follada con amor. Yo casi dejaría esta frase como lo que les decía al principio. Esta es la búsqueda de Bukowski. O sea, no es nada más unos borrachos desmadrosos, violentos, terribles, que qué bueno que no soy yo, porque esa es una moral muy barata, muy simple, muy nefasta incluso. No, aquí el asunto es cómo en este mundo también hay carencia y también hay ternura y también hay equivocaciones, porque así como también los millonarios se mueven por el tamaño de sus cuentas bancarias, de sus edificios, por el precio de su ropa, por el tamaño de su pene, por el tamaño de las tetas y nalgas en el caso de las mujeres, pues aquí también, aquí le está diciendo, no, fíjate que no me gustaría un pene grande, me gustaría que me follaran con amor. Esa es la verdadera necesidad del mundo. Más allá, incluso por eso creo yo, digo, las situaciones básicas con las que se pueda vivir con dignidad y después de ahí todo lo demás es relativamente innecesario si está presente el amor, si está presente, hablo de la familia, hablo de los niños, si está presente el punto de saberse querido. La verdad es que siendo niño, digo, yo recuerdo haber empezado a pensar en las marcas de los zapatos o de la ropa, pues justo en la adolescencia, cuando sentí que era que traer ropa de marca era una necesidad de un asunto de mi propio vacío interior. Ese era el punto, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, bueno, tampoco nunca tuve una situación así como traumática, ni ninguna que haya podido resolver después. Todo lo que no tuve en la adolescencia o en la niñez, después yo me lo he comprado y lo he satisfecho con un asunto terapéutico, pero no están bien puestos esos valores, no están claros, tenemos ese miedo, tenemos ese temor. Vamos a estar terminando ya, dice, claro, ya había leído, regresé a entonces voy a aquí estoy. Y ahí estaba yo, con mareos y dolores en los brazos, cuello, pecho, en todas partes. Dormía todo el día para descansar del trabajo. Los fines de semana tenía que beber para olvidarlo. Es decir,
otra vez diría Petersen en los 12 pasos para la vida, cuando Dios dice en la mitología de la Biblia que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, pues dijo una pendejada, pero es pendejada porque se la creímos. El trabajo es el elemento de transformación espiritual del mundo. Eso dice Octavio Paz en El Arco y la Lira. Gracias al trabajo es que entonces puedo valorar las comodidades de mi casa, las comodidades de la ropa, los alimentos. Hoy alguien me ponía en el canal de Master Vidal uno de los mensajes más bonitos que he encontrado, pues así de, Marco, muchas gracias porque estás generando un espacio para que mi alma se renueve y se limpie, una cosa maravillosa. Bueno, eso lo genera el trabajo. Eso alguien lo provoca con trabajo y se hace. Para eso es el trabajo. Pero si el trabajo es la puta chinga de todo el día para la cual solo llegas a descansar del trabajo para que al otro día tengas fuerza para ir a trabajar, es una friega. Este año apenas murió Kino, que es el creador de Mafalda, y una de sus tiras más hermosas era que Mafalda se quejaba porque decía, estoy harta, que se quejaba al mundo, le decía, te mando en las mañanas un hombre inteligente, bien peinado, sonriente, fresco, y me regresas este espantapájaros agotado y deprimido, no está chido, pues por la chinga que implicaba el trabajo. Los fines de semana tenía que beber para olvidarlo. Había entrado pesando 92 kilos, ahora pesaba 110. Todo el ejercicio que hacías era mover tu brazo derecho. Claro, como estaba en el asunto del cartero, lo único que hacía era estar modificando y acomodando las cartas. Ese trabajo enajenante, si no tiene un sentido espiritual, si no tiene un sentido de servicio, se vuelve esta brutal pesadilla, ¿no? Si has pasado por esos trabajos, yo recuerdo uno en mis últimas épocas de estudiante, me quedé sin trabajo, me casé, fue un asunto muy complicado, era espantoso, pero encontré un espacio porque como no había trabajo y me estaban pagando y yo estaba ahí, entonces se le ocurrió a la que era mi jefa, me dijo, pues vete al archivo y arregla todo lo que hay que arreglar, es muy fácil. Ya está por departamentos y hay que poner los expedientes en orden alfabético. Entonces bajé muy contento y lo hice en 2 horas. No tenía ninguna capacitación ni nada, pero era un trabajo súper fácil. Entonces a las 2 horas estaba todo el archivo listo. Fuimos a comer y afortunadamente a la maravillosa de mi jefa le preguntaron por mí. Entonces dijo, bien, muy tranquilo, se adapta muy bien al trabajo, se lleva bien con todos. Creo que va a estar en el archivo muy buen tiempo porque hay muchísimo trabajo en el archivo. Yo creo que ese trabajo le va a llevar cuando menos mes y medio, ¿no, Marco? Y a mí se me prendió el foco y dije, sí, sí, claro, sí, cuando menos mes y medio voy a estar en el archivo. Entonces me pasé con el archivo, con mis libros, me metía con mis libros y entonces me ponía a leer en el archivo una botella de agua y me ponía a leer y hacer mis anotaciones y mis cosas de la escuela. Desafortunadamente por el puto horario ya no podía ir a la escuela, resultaba una contradicción. Pero ese es el asunto del ambiente del trabajo, así es. Vas a vender y esclavizar tu tiempo, vas a vender tu talento, vas a reprimirlo. ¿Para qué? ¿Para crecer? ¿Para esforzarte? ¿Para desarrollarte espiritualmente? No, para comer. Esa es la parte brutal que sin teoría, sin un asunto sociológico, sin quejas, Bukowski, ¡pum!, abre la novela y ves esa situación y dices, ¡ay, cabrón! ¿Qué pinche mundo estamos viviendo? Ahorita quise eso, sé que la lectura es complicada, pero bueno, pues anímate a leer El Quijote de la Mancha, porque también tiene eso. Por eso incluso el personaje del Quijote se destaca tanto, porque el mundo es una mierda verdaderamente. Es- no es una mierda angustiosa ni metafísica, es un ambiente pobre, la gente es ignorante, la gente es básica, es primitiva, primaria, y entonces, claro, ahí tantito un loco se destaca y nosotros nos da por el asunto romántico y arropamos al Quijote, pero atrás de eso hay un contexto verdaderamente espantoso. Me llevaron de vuelta a casa y se fueron los dos. Yo abrí la puerta, dije adiós, puse la radio, encontré media pinta de escocés, me la bebí, riéndome, sintiéndome bien. Aquí está lo que les decía, que Bukowski es esa bestia, es ese animal que dice, ok, pues aquí estoy y aquí la paso bien. Ay, es triste finalmente. Acá frente a los negocios donde vivo, entre donde yo vivo y la pista donde voy a correr hay unos negocios. Afuera de una peluquería
tienen un perro muy bonito, se ve que está muy cuidado, está muy bien educado y es un perro muy bonito, pues está ahí con su cadena 10 horas en la acera, 10 horas el pobre perro. Cuando me preguntan si no tengo una mascota, digo, para eso, no, no, y eso que yo no soy el perro, no diría. Y sin embargo, el perro a un atado y a 2 metros que se puede mover, encuentra cosas que hacer. Mete el hocico ahí en el árbol, ve a la gente, pelea ahí como con moscas. Ese es un poco el asunto. No, no, no está deprimido. Espero que no vaya para allá. Pero bueno, esa realidad también se la creamos nosotros. La gente puede presumir, porque es cierto, el perro está tan bonito que se la pasan felicitando a la persona, al dueño del perro. Pero está encadenado el pinche perro. Tiene 10 horas atado a un árbol. Esa es la naturaleza. Vale la pena para satisfacer el puto ego del dueño, que su perro está muy bonito, estar ahí, pues ¿saben qué? Lo tiene ahí, ¿por qué él está ahí? ¿Por qué él está metido ahí atendiendo su negocio también 11 horas? ¿Por qué él tiene esa necesidad? Entonces no se da cuenta que su perro afuera encadenado es una imagen de él mismo. Relajado finalmente, libre, quemándome los dedos con apuradas colillas de cigarrillos hasta que finalmente me fui a la cama. Llegué hasta el borde, o sea, borrachísimo. Me tiré, caí sobre el colchón, dormí, dormí, dormí. Aquí está la pregunta de mi supuesta tesis, de mi pretendida tesis de la literatura de Bukowski. ¿Es Bukowski un lacra, es un enfermo, es un maldito, es un desgraciado? ¿O lo que tiene a su alrededor está tan jodido que lo mejor que puede hacer es dormir absolutamente borracho? Fue de Baudelaire, y fue un lema en mi juventud de Charles Baudelaire, que decía, la vida es tan insoportable que solo se puede soportar medianamente borracho. Estaba exagerando, pues yo más bien en mi caso no era una cuestión para nada sufridora, era pura neurosis y puro trauma infantil en mi situación y puro ganas de llamar la atención. Pero no estaba tan lejos de otras situaciones en las que sí, pues, en las cuales la vida verdaderamente es tan patética, tan triste, tan sin chiste, que pues, solo la toleramos borracho. No sé si haya exactamente una diferencia en llegar de trabajar bueno, acá también cerca hay un tipo que trae, que tira fuego por la boca, no sé, con gasolina supongo que lo hará. Y entonces por ahí de las 9 10 de la noche, cuando ya hay pocos carros, él se encamina a su casa. En Eses, me ha tocado verlo caminar un poco ahí, caminando en Eses, absolutamente pacheco, quién sabe cuánto dinero traiga en la bolsa, y solo pues seguramente se terminará de poner pacheco para dormir y al otro día levantarse básicamente a lo mismo. Bueno, ¿eso qué diferencia tiene con un tipo que salga de la oficina, pase al bar, se tome unos tragos para poder medio soportar a su espantosa mujer, para evitar a sus hijos, o que llegue a su casa, prenda su maravillosa Sony no sé qué pulgadas, o se meta frente a su iPod a ver su teléfono de manzanita, mientras bebe un añejo español o un añejo italiano y termina borracho, porque solo se soporta borracho. Entonces no sé si tus pantuflas, tu, tu garganta tu trapo que te cubre la garganta de seda, tu televisión cara o este compa que se va con su tinajita de gasolina para ganarse la vida, al final de cuentas sean lo mismo, con diferentes elementos, con diferente vista social, pero básicamente sean lo mismo, una vida vacía, una vida sin sentido, y creo, no es el caso de Bukowski, y más bien es un asunto que yo le voy a agregar, pero me atrevo, pues ya que lo trabajé, creo que el sentido que puede darle esa vida que le quite lo plano, que le quite lo vacío, está en el servicio. En tanto cualquiera de nosotros genere un servicio a nuestro hijo, a nuestra familia, a nosotros mismos principalmente, ahí le podemos dar la vuelta a la situación. El asunto es que trabajamos para que alguien gane y nos pagan nuestro tiempo y nuestras comodidades, pero cada vez sentimos menos en el trabajo que nuestro trabajo beneficia de manera directa a alguien. Revisa la última vez que hiciste servicio y es muy buena oportunidad. No te digo que lo hagas ya todo el tiempo, pero date la oportunidad de generar trabajo de servicio para alguien.
Si en tu calle hay una abuelita ahí que vive sola, pues ofrécete a lavarle su patio, a sacar a pasear a su perro un día a la semana, un día cada 15 días. Da un servicio de manera desinteresada y vas a ver cómo biológicamente el cuerpo te funciona de otra manera. El cuerpo gestiona la situación de otra manera. El otro día lo platicaba. El otro día dos chicas, una de ellas se quedó hasta como con la idea de si yo me le iba a ligar o le iba a decir algo. No le, por supuesto que no le dije nada porque era atractiva la chica, estaba guapilla. Solo me crucé la calle, paré unos carros así con la mano y les ofrecí a las chicas que cruzaran la calle conmigo. Yo me fui tranquilo, me fui con un gracias y una sonrisa de una de ellas. Tranquilo, la verdad es que bien, sin problemas. Hace rato incluso fui al supermercado y cuando pedí bolsa me dijeron que ya no había y chin, yo había traído varias cosas. Y entonces le dije, ay, chin, bueno, ni modo, me tocará cargar. Y me dijo la chica, qué bueno que se lo toma de esa manera, no sabe qué tortura ha sido mi día porque no hay bolsas. De ese tamaño está nuestra neurosis. Ese también es un servicio. Pude haberme quejado y decirles, pinche super, no tiene bolsas, cobran bien caro, bla, bla, bla. Ella no tiene la culpa, ella está igual que yo. Somos los peones de este sistema espantoso. Entonces, bueno, pues un poco de servicio para el otro. Terminamos el último párrafo de esta espléndida novela, El cartero de Charles Bukowski. Por la mañana, bueno, acuérdense que borrachísimo y entonces dice, dormí, dormí, dormí. Por la mañana era de día y yo seguía vivo. Es terrible. Quizás escriba una novela, pensé, y eso hice. Me encanta cuando sin proponérmelo termino enlazado con el asunto del que está tratando la obra. Bukowski está lo que está diciendo. Eh, por eso es grande el buen Bukowski. Es terrible, o sea, tampoco quiero hacer de él un personaje heroico, ni mucho menos. Hablo del tipo que escribió. Ese sí me parece muy honorable. Hay un video en YouTube, en una entrevista donde le están entrevistando y una mujer, creo que es amiga de él o una poeta, lo interrumpe un par de veces. Bueno, pues a la tercera le patea la cara, este enfermo mental. Le pone unas patadas, no me interrumpas, y le pega unas patadas en la cara. Brutal, enfermo, de cárcel casi, pues. Bueno, ese no, ese es muy reprobable, pues. Pero este que escribe me parece un santo del otro lado, un santo mundano, un santo con alas negras, un santo con una veladora negra y con la cara llena de sufrimiento. Dice, por la mañana era de día y yo seguía vivo. Quizá escribo una novela, pensé, y eso hice. Es decir, el sentido que le voy a dar a, a esta vida miserable no va a estar en quejarme amargamente de todo lo que me está pasando, sino en voy a escribir una novela para que reflexiones, para que tú y este que te esté hablando algún día en la vida se contacten y podamos reconocer que al final de cuentas somos uno. Gracias a la vida de Bukowski y a que pudo escribir y a que lo presentó y a toda una serie de canales y de situaciones, estamos tú y yo hoy al frente, yo hablando y tú escuchándome, reflexionando sobre esta maravilla que es la literatura y en particular Charles Bukowski. Bueno, pues esto estaremos haciendo. Te invitaría a que fueran en vivo las sesiones, pero hemos tenido problemas técnicos. Entonces, los martes y los jueves, insisto, en Master Vidal en YouTube y en el muro de Facebook estarán colgadas las situaciones de las novelas que voy leyendo. ¿Me alcanzas el cuaderno, por favor? Si te interesa el trabajo, revisarlo junto conmigo, escríbeme y entonces yo lo que puedo hacer es que te mando este texto. Gracias, man. Te mando este texto ya subrayado. Entonces la siguiente sesión te enteras cuál es, ya con tu texto preparado, voy diciéndote el número de página y ahí tú lo vas confirmando conmigo. Entonces déjame un mensaje en cualquiera de las fuentes donde lo presento. El siguiente es El túnel de Ernesto Sábato. Es espeluznante. Tiene mucho sentido ahora con este asunto de la violencia contra las mujeres. El túnel de Ernesto Sábato y Casi el paraíso del maestro mexicano Luis Espota. Vale, pues estás invitado. Muchas gracias. Sé feliz.